demasiado al objeto. El objeto estando aquí, la persona aquí, no se acercó él demasiado, él estaba ahí. El objeto permaneció demasiado tiempo, él no bajó de donde estaba, era un trabajador de la construcción, y tuve la oportunidad de verlo en el hospital, en la Cruz Roja, y realmente era lamentable ver el estado en el que él estaba. A mí me dijeron, no me permitieron meter cámaras, no me permitieron hacer nada. Me dijeron que él estaba padeciendo de hidrocefalia producida por exceso de ingestión alcohólica, es decir, un borracho, y que por esa razón había muerto, por una indigestión. Una indigestión no dura 4 días en el hospital, no te crece en la cabeza de este tamaño, no se cae el pelo, no surgen una especie de escoriaciones, casi ámpulas en la piel. Y ya una vez fallecido este caballero, que realmente me dio pena, mucha pena, porque además lo entrevisté, lo pasé en Tercer Milenio en México junto con Jaime Maussan, me llamó mucho la atención que cuando él me veía y me reconocía ahí en la Cruz Roja, era lamentable de verdad el estado en el que estaba. Decía que él quería seguir cantando, porque lo iba a hacer famoso porque lo habíamos sacado en televisión, quiere estar en Televisa, pero me dijo algo muy revelador hacia el final de la... tuvimos antes de que él falleciera. Me dijo, si esos señores vuelven a venir, les voy a pedir perdón, así me lo dijo, les voy a pedir perdón por haberme quedado cerca tanto tiempo. Y yo le pregunté, ¿qué señores? Dice, esos que venían ahí. No lo vi más, me permitieron hasta muy poco tiempo estar con ellos, salí y lamentablemente falleció después. No me dejaron ver su cadáver, y el médico de turno, después de que lo convencí de que no lo iba a grabar y le demostré que era cierto, me dijo, ese tipo de enfermedades jamás lo habíamos visto. De hecho, lo guardaron en nuestras bolsas. Me llamó más la atención cuando algunas de las personas que estaban en este lugar confesaban que seguían viéndolos y que además sentían esos sueños extraños, veían estas cosas extrañas, y lo cual a mí ya me dio inmediatamente la pauta de pensar, no solo que era cierto, ya para mí no había ninguna duda, sino de que ya se estaba desarrollando algún tipo de concienciación cada vez más directa con las personas que habitan esa inmensa ciudad que vive tantos problemas y que, pues ustedes se pueden imaginar, ya los investigadores de, por lo menos de Norteamérica y de Europa, consideran como la más propicia para vivir un encuentro con estos seres extraterrestres. Así lo dicen, adivinar si es o no, yo creo que por ahí van las cosas. Pienso que allí el contactismo, lo vuelvo a repetir, no se hace individualmente. Curiosamente, en México, un lugar en el cual hay tantos avistamientos y que tan considerado es dentro de la ufología mundial, no hay un solo contactado que sea el portavoz de esta realidad. Somos periodistas, no somos contactados, sino periodistas, investigadores. Y creo que en este caso sería interesante analizar el por qué no hay este personaje, este caudillo, que de alguna manera enarbolar el mensaje de estos seres que tanto se habla de paz, de esperanza, de justicia y de amor hacia la madre tierra. Interesante, ¿no? Lo dejo allí como una aportación más, estamos en investigación. Les comenté también el pasado 14 que, bueno, parece ser que estos seres están muy interesados en las escuelas, en los jóvenes, en los niños. Cada vez estamos viendo más y más casos de encuentros de estos seres o avistamientos de estos hombres que bajan en las escuelas y que los niños los ven masivamente. No se me había ocurrido, de verdad, hace una semana, bueno, en este caso ya 2 semanas, que nos dimos cuenta de este hecho junto con nuestro staff de investigadores. Regresando a México me voy a abocar inmediatamente a la tarea, espero poder traer una investigación más profunda al respecto, pero sí nos llama mucho la atención que no solo México, sino que en todo el mundo parecen interesarse profundamente por las escuelas. Ahí les dejo una pauta de investigación a los investigadores. Y bueno, así como Ciudad de México parece estar viviendo esta concienciación colectiva, este acostumbramiento a la realidad ovni, nos hemos percatado que uno de los organismos, o algunos de los organismos que más profundamente viven estas experiencias, estas vivencias, son los astronautas, las agencias espaciales. Nos llama la atención profundamente que sean personas que están capacitadas para no tener alucinaciones, que son desde luego profundamente, estrictamente analizadas por la medicina, así como los pilotos, también los astronautas, justo para no sufrir de hipoxia y hipoglucemia, que son los 2 padecimientos principales a través de los cuales podemos tener alucinaciones. Y nos llamó la atención que poco a poco, a través de mucho, y lo tengo que reconocer públicamente, del esfuerzo que este hombre, amigo mío, amigo de muchos de nosotros, Giorgio Bongiovanni, estigmatizado que viaja por el mundo,
haya podido entrar a Rusia y ganarse la confianza de las autoridades militares y políticas de aquel lugar del planeta para que le entregaran poco a poco evidencias eclatantes de la realidad extraterrestre, no solo aquí en la Tierra, sino allá en el espacio también. Te pediría tanto si podemos poner aquel video que dice ovnis en el espacio, número 2, para que vayan viendo un poco de lo que esta realidad manifiesta también afuera de los cielos de nuestro planeta y que parecería de alguna forma también estar colectivamente creando, yo no sé si es un contacto, pero sí por lo menos una conciencia entre este selecto grupo de personas muy capacitadas y que vuelven a través de los cielos extraterrestres. Adelante. ...18 de noviembre de 1995, Estación Espacial Mir, control de vuelos espaciales de Moscú. Ahí tenemos en ruso que dice la estación Mir, nos está dando una fecha, y en esos lugares se pueden ver, así como lo estamos viendo, el recorrido de la Estación Espacial Mir. Estación espacial que es controlada por una cápsula que se encuentra fuera de esta y que además captaba esto que estamos viendo. La cámara que lo está grabando es una cámara de uno de los más prestigiosos generales que trabajan allí dentro y que estaba captándolo directamente desde la macro pantalla que tiene más o menos una de ese tamaño como la que tenemos aquí, pero que está en el control. Vean ustedes todos esos objetos que vuelan alrededor de la Mir. Hemos de alguna forma puesto este detalle porque nos llama profundamente la atención. Y vean ustedes esto que pasó con la misión 84 del Atlantis del 15 al 24 de mayo, como dice aquí. Eso que vieron era la Estación Espacial Mir. La Atlantis tenía que vivir con los astronautas de la Mir, iban a hacer una labor de abastecimiento y vean ustedes qué tipo de objetos se encontraban. Objetos en formación triangular, allí los tenemos, ahora es diferente, vean lo que apareció allí. Y esto es normal, vean, esto es normalísimo que lo encuentren. Este es otro de los objetos que estaban allí, que fueron captados por los astronautas, en particular la cámara, en este caso sí son tomas en el espacio. Esta cámara era manipulada por uno de los astronautas japoneses que estaba dentro de esa misión. Ahí está internet, ahí están las fechas, busquen ustedes algo que llamó, gracias a esta, que llamó profundamente la atención de los investigadores. Vamos a dar un poquito de luz, les cuento una historia muy breve antes y que tiene que ver también justo con ese secreto militar y con ese aparente, sino contacto, concienciación que se está haciendo también a través de los astronautas. En estas misiones Mir, ya vieron ustedes que había la estación Mir y unos objetos que pasaban junto y muy altos, a muy alta velocidad y grandes inclusive, que parecían de alguna forma vigilar lo que estaba pasando alrededor de Mir. La estación Paz, como sería la traducción. Pues resulta que un hombre, Martin Stoss es el nombre, de un director de un canal de televisión allá en Vancouver, en Canadá, dedicó bastantes horas de su tiempo a grabar todas aquellas transmisiones que eran hechas a través del canal abierto de la NASA. Yo no sé si ustedes lo saben, la NASA tiene una serie de canales de televisión, una serie de transponders en los satélites de Norteamérica, destinados, a retransmitir todo aquello que está siendo captado por las misiones espaciales que van al espacio, valga la redundancia una vez más. En esta ocasión, Martin Stoss, que se da cuenta hace mucho tiempo de que esto era posible captarlo, descubre cuál es la frecuencia del transponder, apunta sus antenas hacia ella, una antena que tenía, digamos, desperdiciada dentro de la televisión, y empieza a grabar todo aquello que pase, tanto porque él era fanático de las cuestiones de los astronautas y todo aquello. Nunca se imaginó Martin Stoss que dentro de esas 250 aproximadamente horas que él tiene de grabación, iba a encontrar situaciones que son extremadamente difíciles de entender. Yo todavía no entiendo de qué se trata. Me gustaría que aquí quienes están en la sala, que sean contactados, me cuenten si saben o si estos extraterrestres les han dicho de algún tipo de ser viviente que vive en el espacio, que sea macrocósmico y que vuele y se comporte como una especie de amibas, una especie de organismos como los que tenemos nosotros aquí en el cuerpo, y que se puedan manifestar en el espacio frente a las cámaras y que estén allí, que manifiesten comportamientos inteligentes. No estoy hablando de platillos voladores, no estoy hablando de las esferas que ya estamos en México por lo menos acostumbrados a observar, no estoy hablando de objetos tubulares, ovnis cigarro, como les llaman, o de nodrizas. No, ustedes lo van a ver, ustedes van a decidir de qué se trata. Me gustaría iniciar un coloquio al final para que me digan, yo no sé qué es, y me gustaría mucho saber qué es lo que han visto, pero esto
tiene lugar durante las grabaciones de una puesta en órbita de un prototipo de un sistema de captación de energía que la NASA diseñó a través de los laboratorios JPL de Pasadena, California, que denominaron Tether. El Tether es una especie de filamento largo de más de 20 kilómetros de extensión, que es estirado, se corta enrollado como un cable telefónico y es estirado en el espacio para, a través de este filamento, que tiene una resistividad y una inductancia muy determinados, captar todos aquellos rayos cósmicos para tratar de absorberlos y producir la energía eléctrica que se requiere en el espacio, sustituyendo un poquito los paneles solares que requieren justamente de la luz solar para poder elaborar esta energía. Los rayos cósmicos siempre están allí, no requieren de que haya problemas cuando una estrella o un cuerpo celeste, algún objeto pasa frente al Sol e impide la captación de los rayos solares necesarios para los paneles de fotoeléctricos, de fotovoltaje, y que, pues bueno, que era un prototipo que costó una gran cantidad de dólares y que no sabían de alguna forma por qué razón se les vino a romper. Vamos a ver el momento en el cual se rompió, vamos a ver también la esfera, la bobina, porque es una bobina literalmente, donde se encuentra enrollado este filamento tan caro, y que estaba destinado a ser el nuevo sistema de propulsión de un montón de artefactos en el cielo, entre ellos incluyendo la Estación Espacial Freedom, que es la Estación Espacial Internacional que varios países están tratando ya de armar en estos momentos. Esto se les rompe, ustedes lo van a ver en el momento en el cual, incluso vamos a tratar de escuchar un poco de la conversación que estuvo transmitiéndose, así como va, de los astronautas que estaban allí. Se sintieron mal, claramente, una cosa tan cara, pero lo más sorprendente es cuando vieron, todo esto está videograbado también, cuando vieron cómo esto se alejaba hasta cerca de 84 millas náuticas lejos de donde está el transbordador. Sí, el transbordador, claro. Y van a ver ustedes, es la misión 75, me parece que es el Columbia, ahora lo vamos a ver, ahí está escrito, y cómo, ya estando lejos, lo vamos a ver todo, ya estando lejos, esta especie de extraños, llámenle como gusten, yo le voy a decir objetos o seres, me parecen que son seres, empiezan a rodear este Tether averiado. Las conversaciones entre los astronautas que vamos a escuchar ahora, todas están en inglés, no se las voy a traducir, se las dejo a ustedes, para quien esté grabando, incluso le van a ser interesantes. Las vamos a escuchar completamente reveladoras y al mismo tiempo confusas, porque no saben de qué se trata lo que tienen ahí enfrente. Empiezan a decirlo, e incluso llega un momento en el cual uno de los astronautas dice hacia centro de control, en este caso Houston, les dice, bueno, el objeto largo que se ve allí es el Tether, y el resto son, y titubean, no saben qué decirse, y bueno, esos objetos que están allí. Después sonríen y todo, y dijeron que salió bien la fotografía, porque la fotografía parece que va a ser interesante. Claro, estaban conscientes de que estaban viendo algo inexplicable que no había puesto la NASA, de la Estación Espacial Soviética, o la rusa, o la japonesa, quería decir, o la europea. Lo van a ver ustedes también, y al final vamos a volver a ver cómo esto se vuelve un enjambre completo de objetos, que además, lo más sorpresivo de todo, es que, desde luego, cuando se rompe el Tether, también los programas caen, los programas de computación que controlan el Tether tanto desde tierra como desde el transbordador. Y qué sorpresa, al día siguiente de la ruptura, cuando ya prácticamente dieron por perdido el Tether, como en las películas de ciencia ficción, estaba dentro de la computadora el programa, lo activan para ver cómo van los daños. La sorpresa es que estaba reprogramado el Tether estaba intacto, lo habían arreglado aparentemente alguien. Vamos a pensar que los mecánicos de la NASA subieron, bajaron sin decirle a los astronautas, pero los programas estaban allí con nuevos códigos, con nuevas programaciones, y el Tether en este momento está en funcionamiento en el espacio. Adelante, Tato. Este es el Tether. Esta es precisamente la bobina de la cual surge el famoso filamento del cual se hablaba, y lo tenemos. Se extendía alrededor de 12 millas detrás del transbordador espacial, y esa es una especie de torre de la cual se sostiene ese filamento de cual se habla. Aquí tenemos el Tether ya estirado, todavía no es la totalidad. Eso que ven hasta el fondo, ya hasta casi el centro de la pantalla, es la bobina esa que habíamos visto, que asemejaba a una cápsula. Y lo que dicen los astronautas, pues ahí se los dejo. Están explicando datos técnicos, es esto, es lo otro. Vean al fondo de la pantalla donde está ese C2000, cómo se va a romper en un momento del Tether y se va a enroscar como un hilo telefónico.
Este video haciendo mientras esto, ahí está el rompimiento, vean ustedes. Y ahí lo dice, it broke, se rompió. Esto lo tenemos gracias al interesantísimo y excelente trabajo de los investigadores ingleses Graham Birdsall y Russell Callahan de la revista UFO Magazine. Esto lo tengo que decir porque justo es decirlo, este es un trabajo de ellos en el cual colaboramos, pero muy indirectamente. Vean este objeto de tantos miles de dólares, millones, y vean estos objetos que empiezan a pasar. Es muy pequeño, podría ser basura espacial, hielo sucio, dicen los científicos. Pero el hecho es que se les perdió uno de los objetos más caros de captación de energía en esto. Aquí dicen estas cosas, ya iremos a la tripulación dando datos de actualización de la acción, bla bla bla. Ahí está el TED, vean ustedes, ya está 84 millas náuticas lejos de la nave. Y vean, desde luego hay muchos elementos que están fuera de foco, la iluminación, pero este pequeño filamento que vemos ahí abajo de esa L es el TED. Estos brillos tienen que ver justamente con los reflejos que en el espacio son. Vean ustedes, estas son algunas estrellas, claramente, fuera de foco la mayoría. Pero ahora les dejo escuchar al astronauta y que vean lo que va a pasar cuando hace el paneo hacia abajo de la cámara. Los astronautas, esta lista muestra, ya no saben qué decir, estamos esperando que lo digan. No sabe qué es la dice el satélite. Again, just moving into sunrise. Ahí vemos también, dice, estamos ahí justamente viendo el 81 del sol. miles now from Columbia. Y ya no dice nada, dice, está a tantas millas, está lejos de Columbia, que sea Columbia. ¿Qué es para ustedes esto? ¿Estarán estableciendo algún tipo de contacto? Aquí vemos algunos de los objetos que pasan fuera de foco, por eso los vemos amplificados con esa especie de punto central como este. Eso no es la forma real, como afirman algunos investigadores alegremente. Cualquier camarógrafo profesional sabe que las cámaras, y en este caso son los lentes Canon los que producen ese tipo de deformación, hacen esas grabaciones justo en esa forma. Pero el hecho es que los objetos están ahí. Esto que vemos es el taller siempre. Vemos, dice TED, es esa larga línea que está ahí. Y después dice, por favor, describan lo que ustedes ven. Lo único que dijo es, lo que vemos esa larga línea que se encuentra inclinada a algunos grados determinados que él dice allí, es el TED que se encuentra iluminado por la luz del sol que le hace la sombra del otro lado. Y después dice, ¿entendieron? ¿Entendieron? Nunca dijo nada sobre los objetos que lo rodean. No tienen explicación para eso. Ahí nos dice la ubicación, se encuentra volando sobre la costa noroeste de África. ¿Ustedes sabían que esto pasaba en el espacio? Controllers for the satellite did have communications with it during the plus pass between Columbia and the satellite. Y ahí están todavía. Contactados, abducidos, les platicaron qué es lo que pasa en el espacio. Probably Houston has a much better view, a lot more contrast visible. And how wide does that tether appear to be? It seems to resemble a much wider strand than we'd expect. Can you describe which way the satellite is visible on that strand? Y ahí empieza a decir, bueno, y ahora tenemos una toma mejor contrastada de lo que este es el TED, rodeado por una especie de, no sé, llamarlos satélites, que no tenemos una definición. Ya no saben qué decir. Ahí están, siempre han estado, es una toma completa, ustedes lo vieron, no hay cortes, no hay edición. Esto se transmite por la televisión norteamericana. Así, sin pagar un centavo. ¿Qué tal?
Desde luego que las hay. Pero también unas estrellas que se mueven muy rápido, ¿no? Satellite now 100 nautical miles. Suficiente, dado. Eso dura un montón de tiempo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué piensan ustedes? No se les había contado esto, ¿verdad? Ahí están las evidencias. Falta que se tenga la valentía para poder hablar de esto abiertamente con una explicación ante un programa tipo aquel que nos invitaron a estar. Crónica lo presentó una parte de... Yo presenté algo de esto en Susana, me recuerdo. Y ahora seguramente vamos a presentar algo más en Buenos Aires. Vamos a tratar de hacer el mejor ruido posible para el siguiente congreso de aquí en Capilla del Monte, del 7 al 9 de octubre. ¿Son las fechas? ¿Del 7 al 9? Del 7 al 9 de octubre. Y vamos a tratar de presentar esto y más, vamos a tratar de sembrar la inquietud. Vamos a tratar de que alguien de la sociedad bonaerense o argentina o de donde se capten los programas que vamos a mandar al aire, nos trate de decir qué hay detrás de todo esto. ¿Estarán realmente tratando de contactarnos? ¿Les interesará contactarnos? ¿O simple y sencillamente estaremos viviendo un contacto específico y limitado en determinadas áreas del planeta que es realizado con determinados colectivos de personas que el día de mañana nos van a dar una sorpresa ahora que se quedaron callados y tal vez están siendo preparados para cuando tengamos un mundo diferente? Son preguntas que hay que ponerse, creo yo. Son de las tantas líneas de investigación que podemos tener dentro de esta fascinante realidad que son los ovnis y el contactismo. Para terminar, son solamente preguntas que les dejo yo ahí, que me gustaría que ahora discutiéramos un poco. Para terminar les voy a poner el video del extraterrestre, ese video que ya generó alguna sensación por allá en Buenos Aires, en Crónica, que por cierto me obsequiaron un diario hoy, que justamente es Crónica. Yo creo que es uno de los diarios mejores del mundo, pero que finalmente está atreviéndose a comentar algunas situaciones. Y por aquí titularon el artículo, me sorprendí mucho cuando lo leí. El artículo decía: yo vi morir a un extraterrestre o algo así. Ahora en su página 8, en la edición del 13 de julio, aquí ponen: yo vi morir a un ser extraterrestre, valioso testimonio de investigador del tema OVNI. Yo no lo vi morir. No creo que habría soportado verlo morir así como lo vamos a ver morir en ese video, pero sí Víctor, que es una persona que aparentemente trabajó en esta conocida Área 51 de la Fuerza Aérea Norteamericana, una base secreta, más bien yo diría una base ex secreta, porque ahora es perfectamente visible a través de internet, esto debido a un convenio que se hizo entre los Estados Unidos y Rusia, en el cual, porque no fue uno, solo varios convenios, pero uno en particular en el cual se establecía que se iba a liberar y se iba a acceder pública y desde luego a través de los sistemas militares a las diferentes instalaciones que estratégicamente estuvieran ubicadas tanto en el territorio norteamericano por parte de los Estados Unidos como en el territorio ex-soviético por parte de aquel país. Y dentro de estas estaban precisamente las instalaciones del Groom Lake, del Site 4 y del Papus Lake, que son el conjunto de instalaciones secretas que forman el Área 51. Sí, esa misma Área 51 que se vio en la película Independence Day, el Día de la Independencia, y que realmente existen. Nosotros tenemos en nuestro poder, quiero decir como investigadores, boletas telefónicas del Área 51. La compañía South Bell Pacific y Pacific Bell hacen el servicio telefónico y una de las boletas les estaba reportando, oh sorpresa, un teléfono cortado por falta de pago. Tenemos ahí los documentos, están, pero sobre todo son perfectamente visibles a través de internet en tiempo real porque los satélites están apuntando hacia esta Área 51. Curiosamente, cuando esto fue presentado al público, la CNN y la C-SPAN, que son dos de las cadenas noticiosas más importantes de los Estados Unidos, los comentaristas decían: oh sorpresa para todos los que esperaban encontrar marcianos, extraterrestres y platillos voladores en el Área 51. No hay tales, así lo revelan las imágenes del Área 51, bla 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 bla. Y es cierto, podemos ver que no se ven platillos voladores, no hay marcianos caminando entre los militares diciendo: hola, vamos a tomarnos un mate, nada de eso. Pero sí existen las evidencias de que algo que era secreto existe y que siempre existió. Desde 1954, me parece que es cuando es inaugurado oficialmente, tal vez la fecha la estoy errando, pero sí es alrededor de los 50 cuando esto toma finalmente forma. Una instalación militar en la cual, hasta donde sabemos, y tenemos que saberlo por referencias, tenemos que creerlo a bona fide, porque creo que ningún investigador del fenómeno OVNI ha entrado, o tal vez ha entrado y no lo hayan dejado salir, no lo sé,
encantaría poder ser uno de ellos, pero esta instalación tendría por lo menos 16 niveles subterráneos en los cuales, hasta donde se sabe, estarían siendo guardados los restos de algunos de los ovni estrellados en los Estados Unidos. Sabemos con precisión que son 16 los objetos que tienen, algunos de ellos casi completos y otros en malísimas condiciones, y no solo en el Área 51, sino en esas tres instalaciones que mencioné, Site 4, las instalaciones de Papoose Lake y las de Groom Lake, que son la famosa Área 51, y también los cuerpos de algunos extraterrestres tripulantes y no de estos objetos que presuntamente tendrían guardados. Así dicen las historias. Incluso cuando fuimos al Área 51 no nos permitieron pasar. Claramente estaban los jeeps muy intimidantes, con estos soldados esperando, así a ver a qué horas pasábamos, para decirnos muy amablemente: señores, a otro lugar, porque aquí no se puede pasar. Y ahora que es pública, pues claramente empezaron a salir algunos de estos videos que venían a soportar las historias de otros tantos, no sé si investigadores, pero por lo menos protagonistas y trabajadores de allí, del Área 51, que decidieron dar un paso adelante y denunciar abiertamente ante los medios qué es lo que pasaba allá adentro. Pues es el caso de uno de ellos, que su nombre es Bob Lazar, Robert Lazar, y que a través del Canal 8 de Las Vegas, de la mano del periodista investigador George Knapp, tuvo a bien publicar una historia que resultaba alucinante sobre lo que estaban haciendo allí dentro del Área 51. En el Área 51, hasta donde dice, se estudian a través de la retroingeniería, esta ciencia en la cual uno tiene un objeto terminado y lo empieza a desmenuzar para ver cómo está hecho y después hacer una réplica. Se sabe a través de esta ciencia estudiando los objetos que habían caído, los ovnis que habían caído, tratando de crear un ovni propio. Ovnis que al parecer están en vuelo desde hace ya más de 10 años en nuestro planeta y que no tienen nada de extraterrestres, que son más bien terrestres y que tienen un proceso como toda la tecnología humana de desarrollo y de perfeccionamiento. Ya mencioné en la conferencia anterior que por lo menos en nuestros estudios estadísticas está documentado que por lo menos un 30% de los videos de OVNI que nosotros tenemos no son de aparentes, si las tenemos que generalizar de alguna forma, de naves extraterrestres o de ovnis, como entendemos la idea ovni, sino de prototipos o de ya naves que están trabajando tranquila y perfectamente en los cielos de nuestro planeta y que vuelan aparentemente sin control alguno por los cielos de los países de muchos continentes del mundo. Eso está pasando, es un hecho, y también a través de personajes como Bob Lazar tuvimos esta referencia del Víctor que les hablaba hace unos instantes. Víctor, que sería una persona que estuvo allí, desde luego el nombre es ficticio, y que no sabemos por qué razón ni por qué motivo salió del Área 51 robando un video, que es el que vamos a ver, que demostraba que los extraterrestres están allí dentro. Un video que él entregó, al cual le quitó el audio original para empezar, y le quitó el audio original según él porque estaba evitando que algunas de las personas que allí trabajan fueran reconocidas porque forman parte de nuestra sociedad ordinaria, y que fue robado porque él consideró que era importante. Es solamente un fragmento de lo que hoy se conoce como la entrevista al extraterrestre, que aquí en Sudamérica prácticamente no se ha exhibido y que en los Estados Unidos, sin embargo, creó una gran controversia. Desde luego los investigadores de inmediato nos decían que era demasiado bueno para ser real, y otros decían que eso era una falsedad y que era un maniquí, como hizo el, ¿cómo se llama este señor de memoria? Chiche, ¿cómo se llame? Que hizo una autopsia falsa en esos foros de televisión y que ya por esa razón, como él podía hacer una, entonces esto era falso. Me parece una manera estúpida y me parece además una agresión a todos ustedes que ven la televisión esperando ver algo inteligente, ver algo tan desagradable, yo también lo vi, tan desagradable, tan ofensivo y tan estúpido y burdo, mal hecho, como puede ser este tipo de descrédito con comillas. Me parece vergonzoso y creo que de la misma manera se comportaron con este video que ahora vamos a ver. Espero que mañana que nos toque estar por allá tengamos la oportunidad de pelearnos un rato con este chiche, como se llama, porque creo que es justo que alguien le diga las cosas como deben ser. Yo lo vi al señor Chiche cuando se hizo la investigación de la autopsia en todos los 7 países que tuvimos que recorrer durante el año y medio que tuvimos que investigar, pero sí supe que antes de que nadie en Sudamérica él ya tenía su modelo de autopsia para decir que era falso. Eso no es investigación, eso no es periodismo, eso es una falta de respeto a todos ustedes. Y creo, ya para entrar en tema que me compete en este momento, creo que Víctor lo que hizo fue verdaderamente un acto verdaderamente heroico de gran valor, porque era claro que lo iban a identificar. Para mí era más
un poco una especie de permiso que le habían dado para hablar. No les voy a presentar la entrevista, no les voy a presentar mil cosas, les voy a presentar el documento como es. Pero, además del documento, y es a donde quiero que vayamos, Tato, por favor, les voy a presentar la historia alrededor de este documento del extraterrestre del Área 51. Muy brevemente les diré que aparentemente, y según las investigaciones en conjunto que hemos realizado un equipo de alrededor de 25 investigadores en diversas naciones, llegamos a la conclusión de que este extraterrestre que ahora van a ver cómo se revuelve y cómo entre la vida y la muerte, porque así parece estar, es entrevistado. Ahora les explico también el mecanismo de la entrevista. Habría sido recuperado después de un choque que tendría o habría tenido lugar en el desierto del Kalahari en Sudáfrica, es decir, en la frontera entre Botswana y Sudáfrica. Hasta ahí llegó la Real Fuerza Aérea de Sudáfrica, que depende del gobierno militar de los ingleses, de los británicos, y que hicieron su reporte, como todos los ejércitos, en cada uno de los diferentes eventos de los cuales son protagonistas, como debe ser, y que en este reporte que tenemos afortunadamente a nuestro poder y que por primera vez lo presentamos en el Polo Sur, esta sí es la primera vez, vamos a observar cómo los soldados que participaron en la recuperación de este objeto que caería ya por 1991 vieron a los seres que recuperaron, y ustedes van a ver ahora qué tipo de seres son, no muy diferentes a los que contactan, no muy diferentes a esos famosos grays, grises, que tanto se les teme en los Estados Unidos. Vamos a ver la forma de la nave, vamos a ver todo. Ahí está, el informe está escrito como va, lo vamos a ver ahora, y vamos después, si el Tato tiene la habilidad para poner los dos videos, uno en secuencia del otro. Después de los documentos vamos a ver el video del extraterrestre sin audio, porque el audio se lo quitaron originalmente. Vamos a los documentos del caso blanco, por favor, mi querido Tato. Y ahí está, Fuerza Aérea Sudafricana. Ahí tenemos lo que es la carátula de cualquiera de estos informes. Y ahí tenemos un poco de texto. El texto es muy largo, simple y sencillamente dice que un objeto como OVNI, dice ahí UFO, el 9 de mayo de 1979 había sido encontrado hacia el 91. Este ser había sido trasladado, es decir, los encontraron vivos. Allí nos describe cuántos seres, qué tipo, dónde fue. Ese nos consta, es el escudo de la Fuerza Aérea Sudafricana. Ya lo vimos, ya hicimos la investigación pertinente, pero les quería mostrar estos documentos tal como son. Allí están todos, y ahí incluso están diciendo lo que son las dimensiones. Lástima que el sistema no nos permite ir más a fondo y tener más definición en la pantalla. Espero el próximo mes de octubre traerme esos documentos conmigo. Ahí están los seres. Ponen una pausa ahí, por favor, Tato querido. Estos son los seres tal como ellos los vieron, los soldados que hicieron recuperación. Ahora, mientras tanto, nos ayuda a ver si podemos verlo más definido. Si no, le regresamos un poquito y lo volvemos a ver. Pero, pues es eso, son los seres como los hemos conocido, los famosos grises. Si quieres ponle play y le volvemos a dar para atrás una vez, para que lo podamos entender mejor. Aquí nos da la descripción de los seres, no pelo, los uniformes, bla bla bla, todas las historias que los militares saben contar con bastante precisión, por cierto. Aquí en la sala de militares ya me dirán si es o no posible que estos reportes sean o no fidedignos. Ahí están. Déjalo play. Véanlos ustedes, las manos, ahí está el tipo de objeto que ellos tienen, hasta la puertita, todo lo necesario para volar cómodamente en el espacio. Ahí los tenemos, ese fue el objeto que había caído ahí en el Kalahari. Vean los detalles de los seres. Analícenlos muy bien, van a ver el ser que vamos a ver ahora en la pantalla, qué características tiene. Pero lamentablemente lo vamos a ver en situaciones precarias de salud. Y ahora les cuento por qué tenemos esta seguridad de lo que estamos diciendo. Ahí está el ovni que había caído, que sabemos que se quedó en Sudáfrica, pero los dos seres que se quedaron con vida, gracias Tato al otro video vamos, se fueron directamente al Área 51. Esta es la ciudad de Los Ángeles, aquí en Los Ángeles, la Rocket Pictures, quita el audio por favor, la Rocket Pictures quedó como audio del video fuera, por favor, hasta ahí por favor, pausa. Y quitamos el audio completamente del video. Esta ciudad de Los Ángeles es donde se encuentra la compañía Rocket Pictures. Rocket Pictures, comandada por Tom Coleman, habría recibido esta historia de Víctor junto con el video que sustentaba su historia. Podemos pensar que es falso, podemos pensar que es verdadero, pero cuando uno analiza ya la evidencia y hace la investigación alrededor de todo lo que está pasando allí, es cuando empieza a tomar consistencia todo lo que es la investigación.
Dale play, quítale el audio y para que vamos hablando sobre el mismo, para que vayamos viendo los diferentes elementos de este video. Aquí estamos viendo pequeños fotogramas. Es un video que dura poco realmente. Es este. Observen a un ser con esos grandes ojos alargadones, que por la sombra desde luego se ven más grandes todavía. El área 51, que es el lugar en el cual había sido realizada esta entrevista. Y aquí tenemos los diferentes códigos del Departamento Naval de la Inteligencia, DNI. Aquí tenemos el contador, que es este cintillo de números que van corriendo por abajo, DNI 27, y ahí tenemos el tiempo, y ahí tenemos al extraterrestre. Dice Víctor que él estaba encerrado en una especie de cámara, y esto lo sabemos ahora a través de contactistas y a través de otros militares, que es cierto, los encierran en cámaras con atmósfera especial y sobre todo súper esterilizado, porque en muchos casos no soportan algunas bacterias de nuestro planeta que verdaderamente les hacen mal. Este objeto que vemos allí brincando, eso que está ahí ahora brincando, que parecería un electrocardiograma o un electroencefalograma, es un instrumento que se conoce como pulso oxímetro. De este lado, donde está el DNI, vemos la sombra de una persona que está allí en esa especie de banco, que en el término, en el argot del área 51 de los militares de inteligencia se dice el telégrafo, que es el telépata que está tratando de establecer la comunicación con este ser. Vean este ser de estas características, como el de libro Communion de Wesley Schreiber. Véanlo como no está observando a la persona con la que se comunica. Véanlo cómo se encuentra más bien como en alguna situación problemática. Lo vemos así, como que no está muy quieto, más bien inquieto. Y déjame que les diga que hay un vidrio que interfiere la comunicación directa, obviamente no es verbal, entre el extraterrestre y el telégrafo, como ellos le llaman, pero vean lo que ahora empieza cada vez más a estar inquieto, ya hasta un punto en el cual se encuentra agitado, lo cual se refleja claramente en el pulso oxímetro. Vean ustedes cómo él empieza a abrir la boca, no sé si lo perciben, lástima que no hay ningún láser aquí, pero véanlo cómo empieza a hacer algo así como cuando uno tose, como cuando se está ahogando. El telépata se da cuenta de que esto es un problema, llama a los servicios de seguridad de allí, exactamente a los médicos, que ahí están llegando, vean esas sombras, ahora los vamos a ver iluminados, y no encuentran, sobre todo el telégrafo, ya no encuentra qué hacer, ya no está estableciendo la comunicación con este ser, ya no se encuentra